Bienvenidos a una nueva entrevista veraz con Pedro Valverde Rivera, quien es máster en Derecho Internacional de la empresa por la Universidad de Barcelona. Tiene cursos de especialización en Derecho Constitucional desde el 2008, de Gerencia Política y Gobernanza en la George Washington University en el 2007, Theory of Tools of the Harvard Negotiation Project, el Kennedy School of Government, tan atrás como en 1997. Abogado, miembro de la Inter-American Bar Association, que no es cualquiera, de la Inter-American Press Association. Pedro saltó a la palestra pública más cuando le tocó romper lanzas por el universo y en particular por la defensa de la libertad de expresión. Y con ese tema quisiera ocuparme por lo menos la mitad del programa, para luego tratar los otros en los cuales también le ha incidido en la coyuntura. Corte Constitucional, juicio político, consulta, tipo de constitución que tenemos, actitud del Ejecutivo frente a los problemas políticos acuciantes. El abogado Valverde Rivera es articulista regular de El Universo. Pero, miren, sobre la ley de comunicación, esta reciente nota nos pone en contexto las cosas. La segunda reforma al reglamento a la ley de comunicación que hizo Daniel Noboa para permitir que capitales o personas extranjeras puedan participar en el paquete accionario de los medios de comunicación ha despertado dudas en el gremio. Si la idea del presidente o de quienes lo asesoraron para realizar esta reforma es abrir el mercado para que los medios de comunicación en el Ecuador se fortalezcan, tendrían que hacerlo de forma integral. Hace falta un cambio normativo que también podría plantear el gobierno. La ley de regulación del mercado impide que los empresarios nacionales inviertan en medios de comunicación. Entonces, en este momento tenemos una distorsión enorme. Se permite la inversión de empresarios extranjeros, pero no se permite la inversión de empresarios nacionales en los medios de comunicación del país. Y cita antecedentes. En el 2013, cuando se crea la ley de comunicación, después se reforma el reglamento a la ley de comunicación, lo que se hizo es legislar ad hoc para favorecer a un empresario mexicano, el Fantasma González. Ricaute se refiere a Remigio Ángel González, un empresario mexicano nacionalizado guatemalteco, propietario y fundador de una red latinoamericana de medios. Es dueño de al menos 35 canales de televisión, 114 radiodifusoras y 2 periódicos. En Ecuador, de Diario El Comercio, decenas de estaciones radiales y 2 canales. Si estamos buscando que extranjeros se apropien de frecuencias, de medios de comunicación que ya están establecidos, porque son incómodos al poder, estamos ante una gravísima amenaza a la libertad de expresión. Para mí era novedad, porque la tolerancia del gobierno en general, salvo 2 o 3 salidas de tono inadmisibles de 2 o 3 funcionarios de segundo nivel, ha sido notable, especialmente ya no con quienes lo critican, sino lo insultan al jefe de Estado todos los días en los peores términos, como sucede en los Estados Unidos con Trump. Bienvenido, abogado Pedro Valverde. Para mí es una novedad que la ley de comunicación todavía represente un peligro, y lo entendí cuando usted publicó 3 artículos seguidos en El Universo sobre eso. ¿Por qué? Gracias, Carlos, por esta oportunidad y un gusto estar aquí. Lo que pasa es que en el gobierno de Rafael Correa se estableció un andamiaje para forzar a la prensa independiente o a alinearse o a irse. Y esto nace de la reforma de la Constitución o de la nueva Constitución del 2008. Y la ley de comunicación es consecuencia de la reforma o de la nueva Constitución, la de Montecristi. En la Constitución de Montecristi se establecen los pilares para la persecución a la prensa independiente y para la asfixia económica de la prensa independiente. Constitución que sigue vigente. Que sigue vigente. Es decir, mientras tengamos este mamotreto, cualquier ley no sirve porque va a ser un No problema. sirve porque Correa elevó a nivel constitucional, que sabemos que es una jerarquía que está por encima de las demás normas de un país, elevó a norma constitucional, primero, que la información debe ser verificada. Derecho. Primero es un derecho, Sí, ¿no? Es un derecho. Y el derecho es la libertad de expresión, no la correcto. comunicación. Es Correcto. un derecho. Por lo tanto, es regulado por el Estado. Por lo tanto, tiene que haber una ley de comunicación. Estableció que la información debe ser veraz, oportuna, contrastada y contextualizada. Sabemos
Y eso está a nivel de norma Hasta que constitucional. se haga eso deja de ser información y pasa a ser historia, pues. Y en la consulta popular que reformó la Constitución, estableció un artículo en que dispone que los dueños, que los accionistas y directores de los medios de comunicación de carácter nacional no podían tener negocios ni acciones en ninguna otra actividad fuera del ámbito comunicacional. Ok. ¿Cuál es el problema de eso? Lo veremos. ¿Cómo enfrentar eso? Lo desarrollaremos, porque Pedro Valverde en otras comparecencias que vamos a recrear fragmentos en Radio Centro una y en Teleamazonas otra, amplió lo que aquí ha resumido también para empezar. Yo solamente tomo nota de que Correa dijo que a la prensa le toca o alinearse o irse. Falta una tercera opción, o quebrar. Eso hizo con el Diario Hoy, eso terminó haciendo con El Comercio, y eso ha hecho especialmente con muchos medios convencionales independientes que si no cerraron, están limitados y asfixiados. Ese es el tema que vamos a empezar desbrozando enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Casa Warner en Guayaquil, Docterra Macrolotes, Hospital Clínica Dr. Trino Andrade, Bankers Club. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es Vito TV o Canal 15 o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV somos Canal 194, corresponde a Manavisión, solo allá señal abierta. Canal 9 es Manavisión. Entre estas dos cableras, cerca de 25,000 hogares se conectan en directo. Los sábados se suman cerca de 10,000 más en Macro TV, que es una cablera en Estados Unidos con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Nos pone también en España por Hispasat y en varias provincias del Ecuador, Loja, Santa Elena, Santo Domingo Los Áchilas, Pichincha y especialmente Galápagos. Radio, las dos de mayor cobertura, Caravana 750 AM, Di-Blue 88.9 FM. Como Di-Blue no sale todavía en Imbabura, allá es Alborada 90.3 FM y el reprise corresponde únicamente a Extrema, desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi 92.5 FM los domingos a las 20 horas. Aquí está lo que les decía que Pedro Valverde comenzó a diseccionar sobre los excesos de la prensa y cómo sí se pueden enfrentar. A mayor poder, mayor responsabilidad. La prensa, obviamente, no generalizando, porque hay medios muy respetables que hacen lo que tú comentas y que tratan de ser objetivos al menos en el momento de informar, porque la opinión es la opinión. La opinión no puede ser objetiva. Me cae bien o me cae mal el político, estoy de acuerdo o estoy en contra de las ejecutorias de un gobierno, pero la información sí debe ser objetiva, más allá de que como es hecha por los seres humanos, tiene margen de error, porque los seres humanos tenemos un sesgo. Sí, la prensa tiene excesos, estoy de acuerdo, y hay medios que no dan la réplica, que tienen sesgo y que pueden hacer además mucho daño, pero la solución frente a todos esos excesos, hay dos salidas, la primera de hecho y la otra de derecho. De hecho, cambio el dial, dejo de seguir, dejo de comprar. Esa es la mejor salida y es el más grande castigo para
para un medio que no hace su trabajo o que tiene sesgo o que lejos de informar de manera seria se convierte en un medio de desinformación. Y la legal o la segunda opción es ir a la justicia, porque la prensa no es ajena a la obligación de responder frente a la justicia por los excesos que comete. Eso fue recién, el 21 de mayo de 2025, Pedro Valverde en Radio Centro, programa Punto de Orden. Para la gente que no está al tanto, ¿no hay regulación entonces para los excesos, salvo las dos vías que usted dice? Una, vaya al sistema legal y enjuícelos, y la otra, deje de verlos. Lo que pasa es que tanto en la Constitución como en la Ley de Comunicación, pero más allá de eso, en tratados internacionales, en los estándares en relación a los derechos humanos, porque el derecho a la honra es un derecho humano, los medios de comunicación están obligados primero a dar réplica, a dar espacio a la versión que no ha sido tomada en cuenta respecto a una noticia, versión interesada en la noticia, y segundo, a rectificar cuando se equivoca. Pero si eso es parte del código y de las políticas básicas de un medio de comunicación o de un periodista. Pero si no lo hace, o si su accionar causa daño, la justicia. Cuando un empresario, un constructor, falla en su construcción o no entrega la obra, ¿cuál es la solución? Aparte de hablar públicamente y desacreditarlo, la siguiente opción es ir a la justicia. Usted dice la Ley de Comunicación, pero Lazo no la derogó. No fue Lazo, fue Lenín Moreno. ¿Lenín Moreno? Lazo hizo también algo como redundante, pero realmente quien le cortó las uñas a la Ley de Comunicación fue Lenín Moreno. ¿Qué es lo que está vigente entonces? Lo que está vigente, lo que se eliminó fue la parte represiva, la Supercom, los juicios especiales esos con Carlos Ochoa de juez y de parte, las sanciones económicas, la clausura de medios, eso fue eliminado. Eso no se sabe ni se entiende claramente. ¿Y por qué, si eso quedó fuera, la parte represiva, la otra parte, como la que mencionaba César Ricaurte, sigue siendo limitante y preocupante? Sigue siendo limitante porque la Ley de Comunicación, como lo decía en el periodo anterior que estábamos conversando, una de las novedades de la Constitución de Montecristi es que establecen al final, en las transitorias, cuáles son las leyes que se tienen que hacer. Y entre las leyes que se tienen que hacer está la Ley de Comunicación, para que en esa época no exista ya discusión de que tenía que haber una Ley de Comunicación. Okay. Entonces, ahora se entenderá por qué Javier Lazo Mendoza, hermano de Guillermo Lazo Mendoza, con quien fuimos amigos años, porque él comenzó en medios de comunicación privados en mi programa en 1989. Javier me reemplazó 2 días en Sonovisión, cuando lo hacía en Gamavisión, con mucho suceso, lo hizo muy bien. Le vio la performance Carlos Icaza, que estaba en CTV, me llamó a preguntar por él, di las mejores referencias. Javier hacía en esa época un segmento que se llamaba La Liebre Ilustrada, para el diario El Comercio, los domingos. Y lo reclutó CTV. Después Javier trabajó en algunos periodos en Teleamazonas. Luego, un tiempo muy breve en Ecuavisa, y dejó de ser articulista del Comercio una vez que publicó un artículo contra el periódico se lo publicó y no lo invitó nunca más. Desde ahí, él tiene contra la prensa en general, no solo contra ese diario, una actitud absolutamente contraria. Esa secuencia les explica quizá entonces por qué esto que recreamos ahora sobre lo que quiso proponer y su propio bloque al día siguiente le dijo que no. Otra vez el correísmo tiene intenciones de regular a los medios de comunicación con una ley, como lo hizo el gobierno de Rafael Correa en el 2013. El anuncio lo hace Javier Lazo, asambleísta electo del Movimiento Revolución Ciudadana, en una entrevista con un medio digital. Es muy riesgoso tener unos medios que no están comprometidos con la información, con la veracidad, que no están comprometidos con su audiencia. Tenemos que discutir una ley de comunicación. Yo cuando vaya a la asamblea voy a trabajar una ley de comunicación. Pero entre los legisladores reelectos por esa bancada dicen que no es algo que hayan discutido.
No es ninguna postura de bancada, no es ninguna postura como movimiento político. Nosotros siempre respetamos la libertad de expresión. No descartan, sin embargo, que sí se debatan otro tipo de regulaciones. Yo creo que hay que ir ajustando temas como por ejemplo lo de las redes sociales, que es fundamental, ¿no es cierto? Ya en esta campaña electoral hemos visto cómo una billetera y un poder ha podido llevar adelante una campaña descomunal frente al resto. En Pachacutic, que llegará con 9 legisladores al nuevo periodo, dicen que una ley de comunicación no es parte de su agenda. Pachacutic siempre está por la garantía de la libertad de expresión, además de la libertad de información con transparencia, con veracidad. Ese debate fue, como vieron, 18 de febrero de este año. Y Franklin Samaniego, qué cínico que es, habla de una gran billetera en la campaña, cuando lo que antes se sospechaba ahora se ha probado, que la gran billetera ha sido de los millones del cartel de los soles a través de Maduro. Ok, pero volviendo a lo central ahí, aquí está lo que a usted le preocupaba. Quieren, atendiendo a la transitoria de esta Constitución, armar una nueva ley de comunicación. Yo creo que quieren reformarla porque la ley de comunicación está vigente. Lo que pasa es que la ley de comunicación tiene varios capítulos y la parte represiva fue eliminada. ¿Y cuál es la preocupación de que la reformen? Porque vaya usted a saber qué quieren meterle a la nueva ley. Los políticos totalitarios o los gobernantes totalitarios y en general la gente que tiene poder, porque no solamente son los políticos, ¿no? Hay empresarios y hay gente que tiene mucho poder. Les molesta y les obsesiona que la prensa tenga una agenda. Porque para ellos, cuando hay una noticia que no les gusta, no es una noticia que está bien enfocada. Ajá. Ellos tienen una obsesión por decirle al periodista qué es noticia, exacto, qué no es noticia, cuál es el lado de la noticia importante, cuál es el lado que no es importante, cuándo debe estar en portada y cuándo no debe estar en portada. Exacto, ya se vio lo que insinuó Javier Lazo. Entonces, se quiere determinar lo que es información, lo que es veraz. Y tienen en la punta de la lengua que sea transparente, que sea objetiva, que sea contextualizada. Es decir, no solo quieren imponer su agenda, sino su visión. Su visión. Entonces, alguna vez un cliente mío, muy amigo, les decía, oiga, pero venga, siéntese de una vez en la redacción y usted maneja el periódico. Ya, pero no es diversa. La agenda que impone o promueve la prensa, prioriza, como quiera que se la llame, no responde también a sus intereses económicos, a sus taras ideológicas, a sus sesgos personales. ¿Quién dice que es una agenda independiente? Probablemente hay esos casos. En el Ecuador ¿Por qué probablemente, Pedro, y no seguramente? Porque no todos los medios de comunicación importantes de Ecuador tienen una participación o un sesgo económico. En Ecuador, salvo por ahí uno que otro medio, en Ecuador no tenemos Grupo Clarín, ni el grupo de Prisa, ni el grupo el Mercurio, que son dueños de bancos, de compañías de seguros, de inmobiliarias. Aquí la mayoría de los medios de comunicación se dedican a eso. Los grandes dueños de los medios de comunicación básicamente se dedican a eso. Entonces, no solo ahora. Históricamente. Exactamente, y eso es lo que casi acaba con su negocio. Y de ahí el discurso de Rafael Correa de los grandes monopolios. Era un monopolio, un discurso bonito que se lo debe haber dado los famosos españoles Viciano, el otro que vinieron de la Universidad de Valencia, o a lo mejor de Argentina, de Kirchner. Pero aquí, ¿cuáles eran los grandes monopolios? No existían. ¿Cuál es el problema entonces? Y sí, la prensa es un negocio, debe ser un negocio, es legítimo ese negocio. Lo trataremos con Pedro Valverde Rivera al volver, porque apenas hemos empezado a hablar de ¿es una guadaña ahí latente? La ley de comunicación. Si sacó la parte represiva, ¿por qué sigue siendo un peligro? Lo examinamos al volver. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme. Créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos?
Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099 26 85 224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. Recuerdo que esta entrevista verás de todos los sábados a las 22 horas es posible gracias a nuestros auspiciantes, Banco Pacífico, Casa Warner en el Policentro, está hasta octubre, aprovechen. Top Terra, solo para macrolotes. La clínica del doctor Trino Andrade, ahí opera lo que me han dicho que es el mejor cirujano de espalda en este país, doctor Jimmy H. Solca y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos el programa porque lo grabamos allí también. Como les dije, Pedro Valverde Rivera en recientes intervenciones ha estado insistiendo mucho en que el origen de los problemas de la comunicación no se acabarán mientras siga en esta Constitución. Las nuevas generaciones crecieron con la Constitución de Montecristi. Y es que hay que recordar, porque hay una frase que no sé de quién sea, que el que no conoce su historia, la historia está dispuesto a está condenado a repetirla. Ya. ¿Por qué la Constitución tiene todo un desarrollo en torno a la comunicación? Primero, la comunicación la vuelve un derecho, cuando la comunicación no es un derecho, el derecho es la libertad de expresión. La vuelve derecho para luego tener la obligación de regularla. Y luego, en las transitorias, establece la obligación de que haya una ley de comunicación. Pero no va más allá de eso. ¿Por qué Correa, por qué la constituyente, por qué la nueva constitución se mete a hablar de la comunicación y a regularla y la necesidad de la ley de comunicación? Porque en el año 2008, si ustedes recuerdan, Correa controlaba el Ecuador. Llegó a tener 100 y pico de asambleístas, y luego tomó por asalto todos los poderes del Estado y puso a su tío de fiscal, a su secretaria de despacho de presidente de la Corte Constitucional, que era lo único que le faltaba, lamentablemente para él, la prensa independiente. Y a través de la prensa independiente el país se enteraba de la refinería del Pacífico, se enteraba del caso de Fausto Valdivieso y se enteraba de muchas cosas que él no quería que se enteren. ¿Qué le hacía falta en la ecuación del totalitarismo? La prensa independiente. Por eso lo metió a nivel de constitución. Pedro Valverde, que también es constitucionalista, de ahí entiendo yo que no queda más que reformar o cambiar la constitución, una constituyente, para que ese peligro latente que está allí desaparezca. Yo soy partidario de que tiene que haber una constituyente y tiene que haber una nueva constitución, no solo por la prensa, sino por muchos otros temas que están ahí, que son un problema para el desarrollo del país. Pero en cuanto a constitución, se hacen falta reformas importantes. Primero, hay que eliminar la prohibición para que los grandes medios nacionales tengan actividades y negocios fuera del ámbito comunicacional. ¿Para qué? Para permitir inversión del sector privado no comunicacional en los medios, que en esta etapa de transición al mundo digital necesitan dinero. Primero. Segundo, para que los dueños de los medios puedan tener otros negocios prósperos que permitan apuntalar al medio. Primero, uno. Dos, se ha eliminado ya el financiamiento del Estado a las campañas políticas y a los políticos. Me parece fabuloso. Pero le falta algo importante. Todavía está la disposición constitucional, debe ser la única en el mundo, que específicamente prohíbe que los políticos pauten en medios de comunicación. Claro, lo que pusieron la prohibición para decir que iban ahora sí a distribuir la pauta de manera equilibrada desde el Estado, porque Correa sí era el único que podía pautar. Acuérdense, los candidatos de oposición tenían un cuadrito en horarios de 9 de la noche en adelante en los canales de televisión, en las franjas famosas, ¿ya? Y el presidente sí tenía todo el Estado para pautar. Le daban a los que no eran los favoritos las franjas menos visibles. Ahora. Pero solo un ratito importante. Pero, ¿qué pasa ahora?
ok, el Estado ya no le va a dar franjas ni publicidad a través del CNE a los candidatos. Entonces ya no van a poder pautar porque tampoco pueden ir a los medios. ¿Qué va a pasar? Hoy tenemos al presidente Noboa, que probablemente en 4 años se va a ser el presidente candidato. Mañana no está él. ¿Tenemos seccionales la próxima? Bueno, ¿qué va a pasar en las seccionales? No va a haber pauta de los candidatos. Qué buena y oportuna advertencia. Ahora, antes, en la propuesta de qué hacer hasta que se cambie mediante constituyente la Constitución, para que los grandes medios tengan inversión. Un caso, un ejemplo, ¿a qué tipo de inversión se refiere? ¿Con quién se asociarían para que el fenómeno de lo digital, las redes, que no ha logrado desprestigiarlos, sí ha logrado debilitarlos, no termine desapareciendo? Eso es sencillo. Un empresario de la construcción, un empresario petrolero, un banquero, quiere poner a invertir plata, quiere comprar el 20% de las acciones. No será a cambio de nada, será a cambio de que no hablen mal de su empresa, por lo menos. Sí y no. Pero si un empresario quiere invertir en un medio de comunicación, no puede. Porque si invierte, tiene que desinvertir en su negocio. ¿Hay empresarios que quieren hacer eso? Que sí. ¿Usted cree que sí? ¿Usted no sabe que sí? Yo conozco casos de gente que estaría dispuesta a hacer. Si mañana El Universo, que es el periódico donde usted trabaja, abre su accionariado, porque se cambia la ley, habría gente que diga, mira, yo aporto X, 20%, porque creo que la línea del periódico en general ha hecho bien a la democracia y al liberalismo de este país. Yo creo que sí, y hay un ejemplo clarísimo. En la época en la época de Diario Hoy, una época en que estuvo en una situación económica muy complicada porque estaba en conflicto con el expresidente Pérez Cordero. Y hubo, para decirlo de una manera muy coloquial, hubo una vaca de empresarios que salieron a ayudarlo al gringo Mantilla para que el periódico salga adelante porque estaba haciendo... Qué buena memoria. Eso es un ejemplo. Ok, otro. Usted dice, los dueños de los medios tienen derecho a incursionar en negocios prósperos. ¿No está siendo próspero el negocio de la comunicación? Pero otros. Mañana un dueño de un medio, hoy que digamos los medios están en una etapa de transición donde hay mucha inversión y se va a ver más adelante los ingresos de esa inversión en el mundo digital y que la publicidad tradicional se está contrayendo. Mañana invierte, decide poner los dueños de los medios también tenían otros negocios. Era así como se solventaba en muchos casos los déficits o las bajas rentabilidades del medio. A ver, yo no voy a decir aquí nada, ni voy a dar nombres, pero todos sabemos que hay varios medios importantes del país que están financiados por un señor que tiene mucha plata en el sector financiero. Sin duda. Y particularmente hay un medio que pérdidas todos los años desde hace 20 años, pero está ahí vivo. Porque el señor tiene capital y recompensa. Y es un medio que ha hecho patria, y es un medio que ha sido importante muchas veces, por ejemplo, en el periodo de Correa, y que ha sido bravo y que ha peleado, ¿no? De acuerdo. Okay. Y Jeff Bezos tiene el Washington Post y es el dueño de Amazon. La realidad de Estados Unidos es diferente. No. Esa es una democracia que funciona. Ok. Demos un paso más adelante en esto. Justo a propósito de lo que acaba de explicar Pedro Valverde. Él habló de una cuestión crítica que mucha gente no entiende, la pauta, y cómo esto representa en realidad un círculo virtuoso. Así lo explicó. Yo escuché esto hace muchísimos años, se lo escuché a Carlos Pérez Perazo, con quien tuve el gusto de tratar mucho, y escuché hablar del círculo virtuoso de la comunicación. Y decía, la independencia económica se gana con pauta. La pauta se gana con audiencia. La audiencia se gana con independencia económica, con independencia editorial. Y la independencia editorial se gana con independencia económica. Ahí está. Ese es el círculo. Y el Estado debe darle las oportunidades y crear el ambiente propicio para que la prensa tenga esa independencia económica que le permita tener independencia editorial. Un detalle sobre esa descripción tan acertada. ¿Y qué pasa cuando la pauta tiene un peso muy notable del Estado? 30%, por ejemplo. Que si deja de hacerse, desequilibra al medio. Bueno, el empresario de medios de comunicación debe tratar de que eso no ocurra. ¿Cómo se hace eso?
tratando de diversificar y tener... Diversificando la dependencia. No, como en cualquier negocio, en donde se trata de que la cartera esté diversificada porque pierdo un cliente y quedo de rodillas, ¿no? Eso es lo ideal, pero no siempre es perfecta la ecuación. Para cerrar el capítulo de libertad de expresión, ¿quién propone o lidera a corto plazo esta propuesta de que se reforme la ley hasta que se cambie la Constitución en los sentidos que usted propuso? Tanto para que pueda existir inversión fuera del ámbito comunicacional en los medios, como para que los políticos puedan tocar la puerta de los medios y pautar directamente. Son reformas que no requieren consulta popular, claro, que no cambien la estructura del Estado. Les puede manejar proponer? La Asamblea Nacional. ¿Usted cree que la mayoría es propicia para eso? Yo creería que sí, ¿por qué no? ¿Entienden? A ver, la reforma para que los políticos puedan pautar en medios, yo creo que va a tener 150 votos. Ya. Porque en las próximas elecciones, si no van a tener que hacer, no va a haber campaña en medios. ¿Sabes qué va a decir? No necesito. Los medios digitales y las redes sociales influyen más. Pero eso también los convencionales no sirven. No, pero para los medios digitales también tiene que pautar. Ok. Tampoco. Ok. Cuando volvamos, el otro tema que queríamos abordar con Pedro Valverde, el de la Corte Constitucional. Les recordaré que él sostiene la necesidad de que rindan cuentas. Hoy, las puertas a mundos épicos están abiertas en Guayaquil. Entra a la casa oficial de tus personajes favoritos: Harry Potter, Batman, Friends, Superman y más. Nunca antes visto. De Hollywood a Guayaquil, Casa Warner está abierta por tiempo limitado. Compra tu entrada en ticketshow.com.es o en Policentro. Casa Warner, la casa más épica. Mi nombre es Adolfo Dammert, soy presidente de la Liga contra el Cáncer de Perú y también presidente de la Asociación Latina Ibérica contra el Cáncer. Engloba instituciones de España hasta América Latina, incluido Solca, por supuesto. Estoy sorprendido de los avances en la detección y tratamiento de cáncer que tienen acá ustedes en Solca. La verdad son un ejemplo para América Latina, sus estándares son sumamente altos. Ustedes han avanzado mucho desde esta parte, haciendo un enorme bien a la sociedad guayaquileña y a todo Ecuador finalmente. Ojalá pueda llevar algo de esta experiencia a Perú, a la Liga contra el Cáncer allá. Yo soy Aldo Berti, médico neurocirujano, director médico del Instituto de Gamma Knife del Pacífico en Lima, Perú. En mi visita veo los estándares del primer mundo, veo los protocolos, veo también la aprobación del Joint Commission americana, extremadamente exigente para todos los procesos que se realizan en un hospital. El departamento de radioterapia, inmaculado. El departamento de generación de productos radioactivos, también. El PET scan de primera, las salas de operaciones y salas de hospitalización y la emergencia, así como cuidados intensivos, todos protocolizados, estandarizados y con un personal extremadamente bien entrenado y además de ser muy cortés en la forma como nos han recibido. Les agradezco mucho, los felicito. Llevamos un buen ejemplo de ustedes y pensamos que podemos aplicar lo aprendido hoy en nuestro país. Muchísimas gracias. Proseguimos la entrevista veraz con Pedro Valverde Rivera, articulista del Universo, abogado constitucionalista. Y a propósito de esta última especialidad, le recuerdo lo que él dijo recién en una entrevista con Luis Valareso, Teleamazonas, Desayunos 24. La Corte Constitucional tiene la necesidad, o hay la necesidad de que la Corte Constitucional rinda cuentas. Yo quiero ir un poco más allá. Yo creo que el Ecuador debe, en los temas importantes, tomar decisiones no con la calentura del momento, sino con lo que realmente necesita el país. Y la gran pregunta es, los señores miembros de la Corte Constitucional, que tienen un origen político en su designación, que reciben fondos públicos, que están investidos de autoridad pública, que gozan de unas prerrogativas
que ni usted ni yo tenemos porque son inherentes al cargo que usan. ¿Por qué razón no tienen que rendir cuentas políticas al país? ¿Por qué son los únicos que no rinden cuentas? ¿Por qué la Corte Nacional de Justicia sí tiene el Consejo de la Judicatura respirándole en la nuca y la Corte Constitucional hace y deshace? Y no me refiero a sus fallos. Yo estoy de acuerdo que la Corte Constitucional no puede ir a juicio político para tratar de virar sus resoluciones judiciales. En eso estoy de acuerdo. Y de ahí discrepo de quienes consideran que los fallos de la CIDH en casos anteriores tienen que ver con este tema. La Corte Constitucional tiene que rendir cuentas políticas. Eso fue el 20 de agosto recién. Sea más claro, tiene que rendir cuentas políticas, pero no sobre sus fallos. Hace y deshace. Entonces, ¿ir a juicio político en la Asamblea sí o no y por qué? Sin duda, a juicio político en la Asamblea, por sus conductas, por sus actuaciones, no por el contenido de sus fallos, pero sí por sus actuaciones. ¿Cuáles conductas o actuaciones, por ejemplo? Tienen, digamos, pueden tener una actitud de sesgos. Por ejemplo... No pueden tener, siempre tienen una actitud de sesgos. Sí, pero tienen una agenda política, por ejemplo, que se nota en acelerar ciertos casos y no acelerar otros, en conceder audiencias a unos y no conceder audiencias a otros, o en emitir un fallo en derecho en contra de norma expresa constitucional, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Pero usted ya dijo que por los fallos no se la debe juzgar políticamente. Por disponer a las escuelas que atiendan a niños con cambio de sexo que son una cosa y dicen ser otra, y les permitan llamarse como les da la gana, teniendo 5 o 12 años, ¿se lo deben juzgar políticamente? Por supuesto, y por excederse en sus funciones, que también lo hace. Como por ejemplo. Enrique Herrería mismo comentó, siendo miembro de la Corte en su momento, que él le decía a sus colegas que no pueden excederse en sus funciones. Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, que no es un tema ideológico, ni un tema, no lo trato por un tema religioso, ni mucho menos. Hay una norma constitucional que decía que matrimonio es hombre y mujer. Hombre y mujer. Ellos violan la Constitución expresamente. Claro, pero ellos dicen que ellos están usando el bloque de constitucionalidad porque en tratados internacionales, los tratados internacionales tienen fuerza en Ecuador. Perfecto. Si es que en la ley ecuatoriana el tema es gris, si es que en la ley ecuatoriana no dice nada al respecto, pero con norma expresa, no pueden. Ahí es cuando prevalecen los tratados internacionales sobre lo que dispone o no dispone la Constitución. Ok. ¿Debe entonces decirse que sí a la consulta del presidente sobre ese punto? Yo voy a votar que sí. No por 77 votos. Y eso tengo que verlo al final, cuál es el producto final. Yo creo que debería ser las 2/3 partes. Y las causales deberían ser muy puntuales. Debería ser digamos, es un tema que se puede desarrollar, pero primero cuando actúan contra ley o contra constitución expresa, cuando exceden del ámbito de sus funciones o cuando cometen delitos en el ejercicio de su actividad. Por ejemplo, cuando le ordenan, disponen al Ejecutivo que integre una comisión interinstitucional para que determine políticas públicas contra la inseguridad. ¿Eso le corresponde a la Corte? Yo creo que no. Exceden sus funciones. Es una arrogación de funciones. Sin duda, arrogación de funciones que sí es causal para juicio político un presidente de la República que es político y que tiene una actuación política, y no para un tribunal que se supone que debería dedicarse a administrar la justicia y a controlar la constitucionalidad de los actos públicos. Está tomando una atribución que no le corresponde. Sin duda. Ok, hablando de Roma y Roma que asoma. Citaba hace pocos instantes de Enrique Herrería, Pedro Valverde, y a propósito de la endeble defensa que ha hecho el Ejecutivo estos días de los artículos objetados en varias leyes emergentes, hizo esta reflexión respecto a las debilidades de la asesoría jurídica en Carondelet. Porque los proyectos de ley adolecían de vicios de inconstitucionalidad, para referirnos solamente a lo formal, y afectaban el principio de unidad de materia que está establecido en la Constitución para todas las leyes, no solamente para las de urgencia económica, sino también para las de trámite ordinario. Y eso ahí es producto de una mala asesoría jurídica. El presidente de la República no tiene por qué conocer, a pesar de que dice en las disposiciones normativas que la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna,
pero ese es un principio general, pero ni siquiera los propios abogados, los que nos dedicamos a litigar y al estudio del derecho, conocemos todos los cuerpos normativos. Más aún un presidente de la República que no tiene esa especialización. Por lo tanto, lo deseable sería que el presidente tenga en su entorno abogados con experiencia y además que tiene la obligación moral de decirle al señor presidente, este no es el procedimiento adecuado. Parece que eso no ocurre, no lo asesoran debidamente. Y cuando llegan esos cuerpos legales, como hemos visto en la Asamblea Nacional, en ese momento lo empeoran. ¿Cuál es la consecuencia? Absolutamente predecible. Si uno revisa los precedentes de la Corte Constitucional, iban a dictarse estas medidas cautelares sobre la parte nuclear de esos proyectos. Es decir, ya no abonan a la intención del presidente del combate frente al crimen organizado. ¿Coincide usted con ese análisis breve que hizo Enrique Herrería a FM Mundo? Totalmente. Porque pienso, y aquí esto no es personal ni es peyorativo, creo que yo he sido públicamente en entrevistas y en mis columnas, veo con muy buenos ojos la gestión del presidente Noboa, los esfuerzos que hace por sacar adelante este país, la fuerza con la que está atacando sobre todo los temas más importantes que tienen que ver con la seguridad y con tratar de desbaratar una estructura obesa del Estado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero el presidente, como bien dice Enrique, el presidente no puede estar en todo, peor si no es abogado. Él confía en su equipo y yo sí creo que muchas reformas legales que han pasado por la mayoría de los votos o por la dictadura de los votos, que está bien porque para eso tiene que tener gobernabilidad un presidente, son proyectos muy imperfectos en lo jurídico. ¿Le parece eficaz la defensa que ha hecho el Ejecutivo de sus leyes ante la Corte Constitucional en las audiencias de estos días? No la he seguido, pero los comentarios de gente muy valiosa y seria que he leído aparentemente ha sido muy débil. Pero yo creo que el tema, más allá de quienes sean quienes hayan hecho esa sustentación, el tema es de fondo. Si armo un proyecto mal hecho y apruebo un proyecto que notoriamente está en contraposición con la normativa constitucional del país, ya sé lo que viene. Hay un sentido para eso. Lo que pasa es que aparentemente no se debe explicar si es que lo que voy a decir es el sentido. Está en lo que usted decía hace pocos instantes. Si esta es una Corte Constitucional que cuando le pareció por los argumentos que haya expuesto, podía pronunciarse específicamente contra lo que dice la Constitución, en este caso para beneficiar a una minoría, pues las minorías no pueden ser desdeñadas, también tienen derechos, como lo del matrimonio igualitario. Son muy pocos los que quieren acudir a ese esquema, pero ahí está. Como lo de las escuelas que admitan la posibilidad de que un niño se denomine mujer cuando es hombre. Como el tema de la inseguridad. Les va tan mal, yo ordeno que hagan esta comisión. Ok, si ustedes, señores jueces, se pronuncian contra esto o en esto que les es prohibido, en esto que también es contrario a la ley, a ver, quiero ver cómo se pronuncian. No es eso, porque esto a la mayoría sí nos compete, que es la inseguridad. No es esa la lógica al presentar leyes sin unidad de materia clara, lo que pues no sabía explicar. Es transversal a todo. Expliquen qué carajo es transversal, pues. La inseguridad, cierto que todo atraviesa la inseguridad. Expliquen por qué las cooperativas grandes, sospechosamente grandes, tienen que pasar ahora a control de la superintendencia o bancos. Expliquen. Porque el temor ahí es que haya lavado, ¿verdad? ¿Y que eso alimenta a quien se debe alimentar? Expliquen. Y perdonen la indignación. Esto se debe a que otros hemos hecho mejor lo que no nos toca y corrido más riesgos de los que debemos. En mi caso no estos 2 meses, 2 años. Soy esa Corte Constitucional. Quito dicen pierde. ¿Dónde? ¿No es esa la lógica? Totalmente de acuerdo. Entonces tenía sentido mandarles esas leyes. Yo personalmente hubiera evitado llegar a la Corte Constitucional y hacer leyes bien hechas. Yo creo que sí hay errores que dan pie a que se presenten estas demandas y a que eventualmente una Corte que a lo mejor no tiene voluntad de dejar pasar estos temas por el beneficio del país y ya tienen además un enfrentamiento, me parece innecesario, porque la reforma
la reforma a la Constitución, la consulta popular para que haya juicio político es suficientemente fuerte como para hacer más cosas, como las caras de los magistrados y las marchas. Eso es político, yo no lo cuestiono, creo que era innecesario en mi opinión, porque si mañana los controlo ya está. Ok. ¿Verdad? Cuando volvamos, una última reflexión reciente de Pedro Valverde que a mí me sorprendió y me halagó, porque él dice algo que he venido repitiendo. Entonces, yo no soy jurista, no soy constitucionalista, no soy vaca sagrada, no soy eminencia en derecho, un formador de opinión más. Y lo dijo este señor. ¿No lo creen? Ya lo van a ver. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? Soy el doctor Jimmy Hachi, neurocirujano. El día de hoy operamos un paciente con un tumor cerebral que se encontraba involucrando el área que controla los movimientos del cuerpo, razón por la cual lo operamos al paciente despierto. Esto nos permite poder monitorizar la parte neurológica del paciente mientras sacamos el tumor. Nos apoyamos de tecnología. El neuronavegador nos permite ver la tomografía en tiempo real. De esta manera nosotros podemos saber en qué parte exacta estamos del tumor para poder sacar el tumor sin afectar el cerebro. El estimulador cortical es un dispositivo que emite corriente sobre el cerebro. Mientras nosotros estimulamos la corteza cerebral, el neurólogo le pide al paciente que haga ciertas actividades como mover el brazo, hablar, le hace preguntas. De esa manera vamos desarrollando toda la cirugía hasta alcanzar la resección total del tumor. Esta cirugía se llevó a cabo acá en la clínica Dr. Trino Andrade. Esta tecnología nos permite tratar este tumor o incluso tumores más complejos. A las 22 horas. El gobierno americano, más allá de ser un negociador comercial, está buscando consolidar relaciones en la región y obviamente con el Ecuador. De lunes a viernes y domingos. Trump no vino para mover un poco las piezas, él vino para patear el tablero y hacer unas nuevas reglas. Entrevistas que hacen historia. Entonces lo que tenemos que hacer es el gran debate nacional que coincido contigo. Entonces vamos al cambio, sustitución de capítulos enteros de la Constitución. Y preguntas que abren caminos. ¿Cómo comprar los medicamentos que sí hay enseguida? Y no armar un problema peor. Concentrar todo en Quito y no mandar, o mandarle al hospital los que no necesitan. Era a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos. 101.7 FM. Vito TVO. Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9. Manaví DirecTV 194. Radio Centro. 101.3 FM. Y aquí viene una afirmación reciente del abogado Pedro Valverde Rivera con la cual yo me he solazado. Y cuando la vean van a comprender por qué. Dice, el origen de esta Corte Constitucional es correísta. Recordemos el origen. ¿Por qué esta Corte Constitucional es intocable? A ver, ¿quién la volvió intocable? Rafael Correa. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por demócrata? Ya sabemos que no es ese no es el perfil de Rafael Correa. ¿Por qué lo hizo? Porque era su corte. Porque le puso a Patricio Pazmiño, que le falló todo a favor. Y le hizo todas las interpretaciones que necesitaba de bolsillo. Llegaban los borradores seguramente a Carondelet. Y luego, ¿quién estuvo de presidente de la Corte Constitucional? La señora que luego escribió sus memorias y es la principal protagonista del caso Arroz Verde. Entonces, no es que esto es una tradición que tiene 200 años en el Ecuador. Y antes de Correa, la máxima autoridad constitucional era susceptible de juicio político. Pero entonces eso no va a cambiar mientras no cambien las leyes que hoy norman o rigen a la Corte Constitucional. Sí, es correcto, pero aun cuando cambie
la norma y se establezca que va a haber juicio político contra la Corte Constitucional, que eso sí, tiene que ser muy bien escritas las causales y en mi opinión deben ser las 2/3 partes del Congreso. Esa es mi opinión, ¿ya? Pero que tiene que tener control político. El problema es la sociedad, Liz. El problema es la sociedad. La gente dice, ¿y quién va a controlar la Corte? Esa asamblea. ¿Y cuál más? Pues, esa es la que tenemos. Ahora, ese mismo día, el 20 de agosto del 2025, Pedro Valverde publicó un editorial en el Universo que se llama Un poco de historia, en el cual escribe la misma reflexión que aquí ha verbalizado. Cuando dice entonces, ¿qué hacemos con esta Corte Constitucional? ¿Por qué motivo no debe tener responsabilidad política si su designación tiene origen político? Reciben fondos públicos, están investidos de autoridad pública y con ello de las prebendas y prerrogativas de la función pública. ¿Por qué entonces la Corte Nacional de Justicia tiene el Consejo de la Judicatura como censor? Y si concluimos que sí debe rendir cuentas, ¿ante quién? Que no sea el primer del Estado. Esta última pregunta que usted mismo se hace y algo ha comenzado a responder allí, contéstela. ¿Por qué tiene que ser rendición de cuentas políticas ante la Asamblea? ¿Quién más? Es el primer poder del Estado. Ante legisladores que no saben a veces ni balbucear, otro que se pone a dibujar, ¿y quién los otro elige? que tiene que leer sus discursos. ¿Quién los elige? Es el primer poder del Estado, aquí y en cualquier país democrático del mundo. Tenemos lo que somos, lamentablemente. Ese es un problema nuestro. No nos gusta esta Corte, la anterior tampoco. La anterior tampoco, y la que venga tampoco nos va a gustar. Esta sigue siendo correísta, porque usted habló de que los orígenes era la composición, la vocación de esta. ¿La ubica como correísta? Yo creo que no. Yo creo que son dueños de su destino, de sus intereses. Muchos tienen amigos, hay rutas que llevan a algunos de ellos, otros tienen sus sesgos, sus intereses, su visión jurídica. ¿Son garantistas? ¿Son neoconstitucionalistas? ¿Son pro-woke? ¿Son izquierda novelera? Creo que hay de todo. Por ahí hay una señora bastante decente. Salvo a la señora Salgado yo. La única que salve. Sí. Yo no la conozco. Su padre, lo mejor junto con Enrique Herrería que tuvo en Corte, ese sí, un señor de primera, intachable, un jurista. Pero el resto hay de todo. Hay académicos, hay sacerdotes. Esta coyuntura que usted ha analizado desde dos aristas claves. El de la libertad de expresión y el de tratamiento constitucional de los temas desemboque en algo positivo y no se arme un despelote más grande. A ver, los abusos del poder se van a dar mientras tengamos una cultura social de tratar de sacar provecho a la coyuntura en la que estamos. Y que ponemos por encima de la coyuntura que los grandes intereses nacionales. Las políticas de Estado que siempre decimos que deben existir, no existen políticas de Estado. Llega el nuevo gerente de una institución pública y cambia todo. Llega el nuevo gobierno y cambia todo. Nada sigue, todo cambia. Llega la nueva asamblea y cambia todo. Es un tema cultural, y perdón. Y es que esto no solamente está en el sector público. El sector privado es igual. ¿Es un tema cultural? ¿Es una tara a la que tenemos que resignarnos? No, las nuevas generaciones tienen que ir, los que tenemos claro que hay un problema, tenemos que seguirlo denunciando. Pero si las nuevas generaciones son las que están embarrando en muchos casos. Bueno, acabo de hablar de la calidad de asambleístas. Vean los 5 que se han ensayado en el Ministerio de Salud, llenos de PhDs y carentes de conocimiento. Esperemos que llegue un punto esperemos, ¿por qué no hagamos? Porque estamos haciéndolo aquí desde nuestras trincheras. Es lo único que nos queda. Nosotros sí, y tenemos un presidente que está haciendo un gran esfuerzo, joven, con la inteligente. De la prensa? Yo creo que sí. ¿Usted ve que el presidente, el gobierno respete la libertad de prensa? Yo creo que sí, que cuando la gente pisa la alfombra roja se marea un poco, eso es indiscutible. Usted lo tiene que haber visto mucho más que yo por la trayectoria periodística que tiene. Lo sufrí. La gente se marea con el poder, pero creo que de alguna manera este gobierno ha demostrado que sí escucha, sí le importa lo que dice la prensa. He visto cambios de rumbo en ciertos temas. Lamentablemente al presidente le falta equipo, eso hay que decirlo. Ojalá que en el camino vaya ajustando tuercas, vaya cambiando jugadores y vaya mejorando el país. Abogado Pedro Valverde Rivera, gracias por su importante análisis y reflexión sobre dos temas
cruciales que son pilares para la democracia en este país. Libertad de expresión y política constitucional, corte constitucional, consulta, legislatura, confrontación de poderes, etc. Ojalá sus reflexiones y sus invocaciones no caigan en saco roto. Él dice que se mantendrá desde la trinchera de opinión y cree que desde el periodismo libre e independiente no nos queda más que hacer. Estoy de acuerdo. Persistir, insistir. Uno es ninguno en comunicación. Tanto va el agua o la gota al cántaro que se rompe. Y en el tema de libertad de expresión, quiero recordar el lema que no sé si siga figurando en el machote del Universo, en la página editorial de que era Luis de Bonal, desde que leo ese periódico y soy de 8 o 9 años y llegaba en avioneta a Bahía de Caracas. Y lo primero que quería mi padre, junto con el olor de tinta del periódico, era el olor de café de la mañana. Para los abusos de la prensa, algo así, hay un límite en las leyes. Para el silencio de la prensa, no hay ningún remedio. Nunca lo olviden. Y sobre todo, que no se desentienda la urgencia que Pedro Valverde ha retomado a través de varios artículos, presentaciones y entrevistas como las que hemos repasado aquí, de hasta cambiar la Constitución, que pone la comunicación como lo que no es. El derecho es a la libertad de expresión, no a la comunicación. Emprender las reformas urgentes que a los pocos medios libres, críticos, independientes y prestigiosos que felizmente quedan en este país, le permitan oxígeno, crecimiento y servicio frente a la avalancha de la novelería de las redes sociales, de cualquier medio digital que por tener una mecánica digital se llama medio, y de otros que han buscado un vericueto para hacer lo que les está prohibido, defendiendo lo que siempre defendieron. La libertad de expresión fue un pilar fundamental para el triunfo del presidente Daniel Noboa. Muchos nos la jugamos por esa opción frente a la otra que no era opción, sino el fin. La otra que ahora se sabe y se recuerda que estuvo financiado por el cartel de los soles. Ahora sí, ¿no? Cuando lo dice la investigación reservada de los Estados Unidos. Lo que era aquí constatación y sospecha se convirtió en realidad. En este país polarizado no tenemos por ahora opción. Si alguien quiere serlo, que la construya. Pero no porque no haya tercera vía que ataque a la única que va por la vía correcta. No infalible, como ha dicho Pedro Valverde. Mucho menos perfecta, pero correcta. La vía es nutrirla, enriquecerla, criticarla, mejorarla, no acabarla. Eso fortalece a la otra, que es lo que quisiera. Hasta el próximo sábado. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Topterra Macrolotes, Salinas Sailing Week, Hospital Clínica Dr. Trino Andrade, OX Sport Agency, Casa Warner en Guayaquil, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.